ustedes, muy buenas tardes. Claro, siguen las repercusiones de este plan, ¿cierto? Gas justo para Chile, un plan que impulsó el gobierno del presidente Gabriel Boric, enfocado, eso sí, a familias vulnerables, un programa que fue llevado a cabo el año pasado, ¿cierto? Un programa piloto que se llevó a cabo en 3 comunas de nuestro país, San Fernando, Chiguayante y Quintero, y que buscaba precisamente distribuir gas licuado a un bajo costo, a un costo más barato de lo que lo están comercializando, por supuesto, las empresas privadas del rubro. ¿Cuál es la polémica de todo este plan? El alto costo que significó para el Estado, porque tuvieron que desembolsar 591 millones de pesos, esto para alcanzar 6.000 cilindros de gas para llegar a 3.000 familias vulnerables, pero el asunto es que cada cilindro de gas tuvo un costo total de 117.000 pesos. Es eso lo que se está cuestionando, porque se compara ese valor total, ¿cierto?, que tuvo este cilindro de gas, parte del plan piloto, con el valor promedio que cobran actualmente las empresas de rubro, que son 23.000 pesos. Todo esto ha generado, por supuesto, mucha polémica, varias repercusiones. Han ido también parlamentarios a Contraloría porque están acusando precisamente que se ha abusado de los caudales públicos, el mal uso de los caudales públicos, y se anuncia también investigaciones en el Congreso y citaciones a los ministros. Pasemos a escuchar primero qué es lo que dijo en el día de hoy el ministro Giorgio Jackson. Él fue uno de los impulsores de este plan cuando estaba en el Ministerio de las Express, y él finalmente lo que señala es que es un plan piloto que se estaba evaluando y que ahora finalmente todo eso cambió el diseño para el plan que actualmente se está implementando. Escuchemos qué es lo que dijo el secretario de Estado. Toda la inversión se divide por la cantidad de balones de gas que fueron finalmente entregados. Y es por eso que efectivamente se da una suma muy alta, pero lo que está tomada como definición desde el mes de diciembre fue que ese piloto se iba a reorientar para ocupar las ventajas comparativas que tiene NAP en tanto mayorista y no en tanto minorista, es decir, en el tramo final es donde no tiene ventajas comparativas y por lo tanto es donde tuvo una conversación y se anunció hace poco un convenio con minoristas para llegar con mejores precios a los usuarios y usuarias finales y de esa manera también aprovechar la cadena distributiva que tienen los minoristas y así aprovechar también las ventajas comparativas en tanto mayorista que tiene la empresa nacional de petróleo. Bueno, han continuado todas estas reacciones respecto a este plan. Se ha explicado desde la propia empresa nacional del petróleo que estos son costos que son habituales en estos pilotos o en estas pruebas. No obstante, acá lo que se está pidiendo desde el punto de vista político, ¿no?, particularmente parlamentarios de la oposición, de la UDI y de Renovación Nacional, es que se conozcan todos los antecedentes que rodearon, en definitiva, la decisión de hacer esta inversión, de ejecutar esta prueba, toda vez que daba la impresión de que era muy probable el resultado, que iba a haber un altísimo costo en materia de distribución, que fue efectivamente lo que ocurrió. De los 117.000 pesos que costó cada balón, INAP, 85.000 pesos eran para llevarlo al destino, al cliente final. Y esa es la gran pregunta, la gran interrogante. ¿En qué va a quedar todo esto, Maribel? Sí, bueno, finalmente a eso apuntan los parlamentarios de oposición, a que finalmente no se estudió bien el modelo de negocios. También se ha dicho de parte de los ministros es que precisamente eso se va a cambiar. ENAP incluso también durante la jornada de ayer explicó un poco el alto costo de estos cilindros de gas. Estamos hablando, ¿cierto?, de 117.000 pesos. Ellos señalan que de ese monto, 84.000 pesos corresponden a la distribución.
Y es eso lo que se va a cambiar ahora en el actual modelo, en lo que se está realizando en este plan, ¿cierto? En este programa gas a precio justo. Es eso lo que se va a modificar. Y ahí es donde han apuntado las autoridades, que han dicho que precisamente este es un plan piloto, que para eso sirven precisamente estos planes, para evaluar y realizar cambios cuando finalmente no se tiene el resultado deseado o cuando no es rentable. Es lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá. Escuchemos esas palabras. Siempre los parlamentarios tienen atribuciones para hacer cosas como ir y presentar antecedentes a Contraloría, es parte de las facultades que ellos tienen y desde ese punto de vista no hay ningún comentario que hacer. Ahora, respecto al gobierno, los ministros se han referido previamente, esto era un plan piloto. La evaluación mostró que no era una buena forma de resolver este problema a fines del año pasado. Y en virtud de eso se cambió la metodología de trabajo de esta temática. Para eso son los planes pilotos precisamente. Sí, lo que les decía precisamente, lo que han dicho las autoridades para defender finalmente este programa, este piloto y este alto costo que ha tenido. Se ha señalado que así como está no se vaya a llevar a cabo. Por eso lo que urge, que lo que se ha hecho también es cambiar el diseño original, es decir, que ENAP no distribuya los cilindros, sino que sean otras empresas y que ellos actúen como mayoristas. Es precisamente lo que han dicho las autoridades, mientras ya parlamentarios han ido a la Contraloría, han presentado oficios para que el ente Contralor pueda ver si es que indagar, ¿cierto?, si es que hubo mal uso de recursos públicos en todo este negocio, en todo este programa, y también se va a citar a algunos ministros a las comisiones respectivas la próxima semana. Hablaron también los empresarios, el timonel de la SOFOFA, hablando de que todo esto finalmente lo que era una competencia desleal, porque se estaba subsidiando a una empresa de un negocio que no es rentable. Escuchemos sus palabras. Bueno, este es un piloto y un volumen bajo, pero si esto es régimen, efectivamente es competencia desleal, porque se estaría subsidiando una empresa que no puede ser rentable por sí misma y no corresponde eso. Las empresas del Estado tienen que competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, que finalmente son los ahorros de los inversionistas. Sí, y han habido varias reacciones también, no solo de los empresarios, de los privados, ¿cierto?, sino también de los parlamentarios, y no solamente de oposición, también oficialistas, que piden respuestas al gobierno, porque también han dicho que se está jugando con la ciudadanía, con las expectativas de la ciudadanía por este valor, ¿cierto?, de los cilindros de gas, donde incluso han dicho que se pensaba en su momento llegar a 100.000 familias, solo se llegó a 3.000. Es una de las posiciones que ha puesto sobre la mesa ahí la oposición, y también finalmente, si es que no se estaba seguro de que este plan era rentable, ¿por qué llevarlo a cabo? Son parte de las interrogantes, ¿cierto?, que hace el mundo político, no solamente de la oposición, también del oficialismo, y donde ya llegaron en el día de hoy a Contraloría para, ¿cierto?, pedir la indagatoria del ente Contralor con respecto al mal uso de caudales públicos, y donde también ya están citados el ministro de Energía, Diego Pardo, también el ministro de Desarrollo Social, que antes, cierto, fue el ministro de las Express, e impulsó este programa a la comisión ya para la próxima semana en el Congreso Nacional. Escuchemos qué es lo que dijeron los parlamentarios. Y lo inaceptable, encuentro yo, es que si hubo dudas dentro del gobierno entre un ministerio y la empresa nacional, si esto no tenía certezas, ¿por qué se lanza una política pública con ministros de Estado, con toda una puesta en escena, generando una expectativa para millones de personas? Y yo la generé porque yo participé, me puse en la foto aquí en mi comuna de San Fernando, que era una de las 3 comunas piloto. Y así lo hicimos en distintos lugares del país, lo hicieron ministros, qué sé yo. Entonces, si esto estuvo mal hecho desde el principio, si había una duda, ¿cómo la autoridad se embarca en una aventura? Es importante que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo Social, así como a través del ministro de Energía, puedan aclarar cuál es la razón del alto costo de los balones de gas que está distribuyendo ENAP en este programa piloto que tiene hoy día el Ejecutivo. En este sentido, es muy importante que se precise si esto se debe a una inversión realizada con el objeto de que el ENAP pueda entrar en el mercado de la distribución del gas,
o se trató de un subsidio a la entrega de estos balones de gas. Entonces aquí lo que nosotros hemos venido es a cautelar los recursos públicos, la eficiencia, la eficacia de la forma en la cual se gastan los recursos de nuestro país, porque algo que nos parece impresentable es que el gobierno anuncie con bombos y platillos un plan que finalmente le termina costando centenares de millones de pesos, que termina en una reestructuración total y que si no es por un oficio de fiscalización que enviamos hace un par de meses atrás, probablemente esto ni siquiera se hubiese podido conocer por parte de la opinión pública. Recordemos que este programa Gas a Precio Justo fue anunciado por el presidente Gabriel Boric en su pasada cuenta presidencial ante el Congreso Nacional el año pasado. De ahí, cierto, se lleva a cabo este programa piloto y donde también los parlamentarios de oposición han pedido no solamente que el ente contralor se pronuncie, sino también el gobierno para que se tomen a cabo las medidas necesarias y se asuman también las responsabilidades políticas, esto de cara a la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que se va a llevar a cabo, recordemos, el próximo 1 de junio. Va a ser interesante precisamente eso, el próximo jueves va a ser esta cuenta pública, donde seguramente este tema va a seguir dando de qué hablar. El exministro de Energía, que era Claudio Huepe, que era el ministro desde entonces cuando se lanzó este plan, dijo que los costos estaban en los marcos normales por ser un plan piloto. Bueno, estamos viendo mucha discusión, debate en relación a este tema. Vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla. Muchísimas gracias, Maribel. Buenas tardes. Bien, esto es indignante por los registros que se han dado